Pro Democracia. Henry, hoy vamos a hablar sobre las primarias, un tema que tú y yo lo conocemos no solamente en nuestra condición de profesionales del derecho, sino también porque prácticamente inauguramos su existencia en este país y además las hemos vivido, ¿verdad? Sobre todo esa parte. En la militancia política. Sí. Yo creo que sería conveniente que comenzáramos por ubicar en términos históricos la cuestión de las primarias, por lo menos en la República Dominicana. ¿Tú te recuerdas de la fórmula Ovalle? Perfectamente. Y de la fórmula de los 13. También perfectamente. Para esa época, nosotros lo que conocíamos, y yo pensando exactamente en las primarias, Luis, yo recuerdo que por la misma característica de regímenes que nosotros habíamos heredado y teníamos, que nos desarrollamos en el gobierno ilustrado tiránico de Joaquín Balaguer. Recuérdate que los partidos de oposición no podían celebrar multitudinarias reuniones, sino que había que hacerlas lo más reducidamente posible por todo lo que representaba la represión que desencadenaba este tipo de gobierno con la oposición. Y entonces, para esa época, aunque eran representativas, la representación, valga la repetición, es decir, había con la militancia que existían en los partidos, la voluntad de que fueran lo más democráticamente posible. Sí, pero en esa época cualquier reunión que tuviera más de 100 gente, el gobierno la veía como conspirativa. Exactamente. Entonces los partidos, unos tenían que hacer sus eventos eleccionarios de manera clandestina. Y otros, cuando lo hacían de manera pública, tenía que ser a través de la escogencia de delegados. Te voy a dar un dato histórico. Resulta que para esa época el Partido Revolucionario Dominicano lo dirige a Juan Bosch. El tipo de organización... Espérate, eso es en la época tuya. Muy bien. Yo no viví esa época. Muy bien. Tú eres un poco más joven, un poquito más joven. Pero yo debo decirte que cuando Juan Bosch se integra al país, el tipo de organización política que tenía y poseía el PRD era una organización semejante al Partido Comunista Chino. Sí. Es decir, donde la base de sustentación de esa organización lo eran semiclandestinas. Es decir, nadie sabía dónde operaban los famosos comités de base. Sí. Solamente había una zona donde se reunían regularmente la dirección principal de esa zona, pero los organismos de base eran semiclandestinos, Luis. Sí, efectivamente. Es decir, la característica de gobierno que poseíamos en esa época obligaba a los partidos, no solamente de izquierda, sino progresistas, a un sistema organizativo que, repito, aunque eran representativos por la vocación que había de que la democracia imperara, donde todo el militante y dirigente participara en las decisiones del partido, sin embargo, esa era la característica principal, semiclandestina. Pero además porque la dirección del partido, por ejemplo, la dirección del PRD en la zona, era la encarnación de los intereses de los miembros de los comités de base. ¿Qué eso no ocurre ahora? No, a diferencia de lo que existía, por ejemplo, con el partido de gobierno, que tenía una característica masiva, amplia, porque sí estaban autorizados y... el partido de gobierno era un partido de carácter puramente electoral. Por supuesto. Mientras que en el caso del PRD era un partido, digamos, orgánico. Orgánico que además postulaba cambio profundo, para esa época cambio profundo en lo que era la estructura de la sociedad, en lo que era el Estado. Inclusive las ideas que poseía era un cambio radical frente al modelo de gobierno que tenía Joaquín Balaguer. Pero tú mencionaste, ¿verdad?, el modelo chino, y ahí tenemos que traer a colación la otra vertiente de esa realidad, que era que la mayoría de los partidos democráticos
o progresistas o revolucionarios habían adoptado el método leninista del centralismo democrático. Correcto. Y el centralismo democrático justamente lo que implicaba era la sujeción de la minoría a la decisión representativa de la mayoría. Por supuesto. Era una especie como de democracia representativa aplicada a los partidos políticos. Exactamente. Desde luego, eso funcionaba. Eso funcionaba. Es decir, la base se reunía, tomaba una decisión, elegía a sus dirigentes y esas decisiones los dirigentes electos iban a defenderla y a aplicarla. Pero era, te repito, te sigo repitiendo, que era por el carácter mismo que imponían las normativas para esa época con relación a los partidos políticos y además por los principios, por los programas y por las ideologías que poseían los partidos políticos de oposición para esa época. Es decir, que se planteaban la transformación. Y por ello, los partidos del sistema trataban por todos los medios de impedir el crecimiento de esas organizaciones políticas. Entonces, la forma de selección de sus candidatos a elegir en todos los estamentos y niveles tenía que ser sobre la base de cuidar, proteger tanto sus ideologías como su militancia, porque tú sabes que eran sometidos a grandes y masivas represiones en todo el país. Claro. Y ese método en esa época era lo que garantizaba la pureza ideológica de las organizaciones. Ahora, ese método, el método del centralismo democrático, empezó, digamos que a ser cuestionado en la República Dominicana y en particular dentro del PRD a fines de los años 70. Aunque el planteamiento original de cuestionamiento lo hizo nuestro común amigo José Ovalle, que era el secretario general del PRD en Nueva York en esa época. Así es. Cuando hizo el planteamiento de que el PRD debía elegir su candidato presidencial con la participación de todos sus militantes, la famosa fórmula Ovalle. Exactamente, que fue evidentemente un cambio radical al sistema de modalidad de elección, Sí. No solamente para los puestos electivos públicos, sino también para elegir la dirección de los organismos de base, internos de base, sí. Medio, inclusive nacionales también. Sí, pero yo creo que hay que hacer, Henry, antes de que continuemos, ese reconocimiento público. El padre de las primarias en la República Dominicana fue José Ovalle. Fue José Ovalle. Y nadie lo menciona cuando se habla de ese tema. Así es. Estoy plenamente de acuerdo. Aunque desde luego Peña Gómez luego, valga la redundancia, mediatizó el planteamiento de Ovalle con la fórmula de los 13. Sí, porque para esa época recuerda que habían grandes liderazgos que imponían a través del dedo muchas decisiones y muchos dirigentes. Sí. Eso no se discute. Y tú estás hablando de que, estamos hablando de que era una época de las tendencias también. Sí, y estamos hablando también de que, por ejemplo, en el caso de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que pertenecían a la oposición, eran líderes democráticos. No así el caso de Joaquín Balaguer, que representaba un partido conservador, un partido de derecha, y que inclusive no aplicaba... Pero ahí las decisiones eran de dedo. Ahí eran las decisiones totalmente... Mientras en el PLD de Bosch existía el centralismo democrático. Perfecto. En el caso del Partido Reformista era de dedo todo. Sí. Evidentemente que José Ovalle revolucionó el sistema de selección y modalidad de selección de sus dirigentes y de los candidatos a los puestos públicos en el país. Y yo creo que bien merecido es un reconocimiento público, sobre todo a lo que fue en el Partido Revolucionario Dominicano. Un partido que, y es una etapa que tú y yo vivimos, luego adoptaría ese procedimiento, adoptaría el planteamiento de Ovalle ya con el nombre de primarias, ¿verdad? Sí. A propósito de la convención
del año de 1981. 81. Cuando se 1981. disputaron la candidatura presidencial el doctor Salvador Jorge Blanco y el licenciado Jacobo Magluta. Mira, Ahí, Henry, tenemos ahí que hacer una pausa. Ahí empezó exactamente las primarias en el PRD. Correcto. Que luego se perfeccionaron para la convención de 1985, que terminó mal. Muy mal. Pero vamos a hablar de eso más adelante, porque ahora tenemos que hacer una pausa. Señores, Pro Democracia, pausa, pero regresa dentro de breves instantes.